entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, soy Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta. En este espacio aprenderás a cuidar tus plantas, evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones. Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más desde su Hospital de Plantas, transmitido por la señal, por supuesto, está de ADR Networks. Te saluda Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, deseándote un excelente sábado. Por supuesto estamos totalmente en vivo en este sábado en la mañanita. Por supuesto muy buenos días. Como siempre nos acompaña la doctora Planta, la bióloga Marisol Vargas Corona. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Hola, Juan, muy buenos días a todos. Pues bien contenta de estar un sábado más con ustedes. Y pues bueno, hoy les traemos un tema bien interesante que seguramente les va a gustar mucho y puede ser que muchos de ustedes también desconozcan muchos de esta información. Entonces, esperamos que les guste mucho este programa el día de hoy. Así es, exactamente. El día de hoy vamos a hablar acerca del musgo, su importancia tanto en los ecosistemas como en el cultivo. Es fundamental hablar de esta planta porque yo sé que la has visto. Esta planta posiblemente la has encontrado en tus orquídeas, en tus helechos, en cualquier otra planta, en tus árboles, en tu jardín, en la banqueta de tu casa, justamente lo que platicábamos. Prácticamente es una planta que está subvalorada, no le damos la verdadera importancia que es, pero hoy aquí te lo vamos a aplicar justamente, te vamos a platicar todo acerca de ella. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las diferentes redes como YouTube, Facebook, Spotify. Si te encuentras rumbo al trabajo, si te encuentras rumbo al desayuno, rumbo a cualquier aspecto que te vayas a realizar, con mucho gusto te acompañamos en audio, por supuesto está. Y quien nos pueda ver, bueno, pues deleítese con las imágenes y las fotografías de estas bellas plantas. Recuerda que el Hospital y Centro de Conservación de Plantas es un lugar que existe, se encuentra en Cuemanco, en el Mercado de Plantas y Flores, en la Ciudad de México, donde estaremos justamente apoyándote para consultar, diagnosticar tus plantas de manera integral, multidisciplinaria y, por supuesto, profesionalmente. Y bueno, Marisol, pues nos arrancamos justamente con el tema de qué son los musgos, qué es este tipo de plantas. Cuéntanos acerca de ellos, por favor. Así es, pues bueno, lo primero que deben de saber ustedes es que este tipo de plantas son plantas muy pequeñitas, son plantas primitivas que están aquí en la Tierra hace muchísimos años y pues bueno, que tienen roles cruciales en los ecosistemas, principalmente en los ecosistemas terrestres. Y pues bueno, como bien lo mencionabas, Juan, la verdad es que son plantas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, pero bueno, su presencia es fundamental para el equilibrio, el equilibrio ambiental y de la biodiversidad, ya que en ellos existen muchísimos microorganismos pequeñitos que no vemos a simple vista, pero que si ustedes agarraran un microscopio y se pusieran a tomar gotitas de agua que están entre los musgos, encontrarían una diversidad inmensa de microorganismos. Entonces, la verdad es que además de esto, pues bueno, tienen muchas otras funciones. Es importante mencionar que son de las plantas en la escala evolutiva, justamente, y en la parte taxonómica y en las características anatómicas del mundo vegetal, son plantas que tienen una configuración muy basal, pero a la vez eficaz y eficiente y tienen el mismo grado de evolución que todos los organismos que están aquí presentes. ¿Pero a qué hacemos referencia en esto? Justamente cuando hablamos de las plantas que forman parte de los inicios, que justamente son como los antecedentes vivientes, pues están prácticamente con una presencia de una evidencia fósil que se remonta a más de 400 millones de años atrás. Y la verdad que es interesante siempre estar analizando este grupo de que son justamente los tatarabuelos de las plantas. Así es. La verdad es que estas plantas han pues trascendido a lo largo del tiempo, ya que se han adaptado a diferentes ambientes y condiciones climáticas. Seguramente a ustedes les ha pasado, y justo hace ratito le estábamos platicando, saliendo de casa, de su casa, empezamos a ver algunos árboles que, bueno, normalmente los vemos, pues, sus troncos cafés, normal, la corteza toda normal, ¿no? Pero en época de lluvia,
empiezan a reverdecer padrísimo y se ve muy, muy bonito. Seguramente cerca de sus casas también tendrán algunos árboles que, bueno, ya tienen un recubrimiento de musgo que, bueno, ahorita en época de lluvia está reverdeciendo y seguramente entre ellos van a encontrar otro tipo de plantas, entre ellos musgos, helechos, algunas plantas que le dicen plantas de aire, como son las tilancias, entre bromelias, entre muchas otras plantas. Entonces, la verdad es que tienen muchísimos beneficios ecosistémicos de los que vamos a seguir platicando. Uno de ellos, que es de los más importantes, es la parte de que ayudan a prevenir la erosión del suelo. Normalmente ustedes lo van a encontrar este tipo de musgos o son más comunes como las imágenes que estamos viendo en zonas boscosas o zonas selváticas en donde estas plantas se encuentran sobre rocas, directamente sobre el suelo, sobre otro tipo de plantas como son los árboles y principalmente en zonas que son muy húmedas. Entonces, estos musgos van a ayudar justamente a que la capa que está rica en nutrientes del suelo se mantenga ahí, se mantenga fija y esto no provoque deslaves, por ejemplo, seguramente han escuchado que de repente hay deslaves o derrumbes de algunos árboles o de rocas, de repente que se desprenden y luego están cayendo hacia las carreteras, por ejemplo. En muchas de las ocasiones lo que sucede es que ya hubo una degradación del suelo en esas zonas y pues bueno, ya no hay nada que retenga a esas rocas, a esos árboles, a ese suelo y entonces comenzamos a tener desgracias de ese tipo. Y pues bueno, seguramente ustedes han visto, por ejemplo, que en época de Navidad nos venden este tipo de plantas, principalmente para realizar, por ejemplo, nacimientos o algunas otro tipo de arreglos, por ejemplo, también terrarios, entre muchas otras cosas. Y pues bueno, tal vez ustedes no lo sabían, pero a partir de ahora ya lo sabrán. El hecho de estar comprando este tipo de plantas, pues bueno, provoca justo que suceda esto que les digo de que haya deslaves, que haya derrumbes, porque bueno, el suelo está desprotegido. Entonces, principalmente, yo creo que para mí es uno de los servicios ecosistémicos más fuertes que tiene el musgo y pues bueno, que hay que prevenir que siga sucediendo esto y pues bueno, hay que buscar algunas otras alternativas. Totalmente de acuerdo, Marisol. De hecho, es importante mencionar que el hábitat y la biodiversidad de las especies diversas del musgo existente a nivel mundial son cruciales para todas las formas de vidas actuales. De hecho, un ejemplo es la cuenca del Valle de la Ciudad de México. Sin los musgos en la cuenca del Valle de la Ciudad de México, no tendríamos el primer paso para la recaptación del agua. Entonces, aunque tú no lo creas, estas plantas son las responsables de ayudar a permear y enriquecer los mantos acuíferos, tan solo por mencionar algunas situaciones. Entonces, yo no me imaginaría una Ciudad de México sin agua. De hecho, ya hay escasez, hay control del agua, tenemos graves problemas y ahora imagínate todavía más si no existiera el musgo que cumple justamente su función y por lo tanto no solamente nos ayuda a los humanos, sino también a muchos insectos, muchos artrópodos, muchos vertebrados, pequeños anfibios, mamíferos, aves y por supuesto dependen de ellos. Prácticamente el musgo es la casa más cómoda y reconfortable para toda la microbioma y por supuesto la macrobioma también, es decir, organismos que alcanzamos a ver. Importante mencionar que la filtración y la purificación del agua no solamente es en la Ciudad de México, sino en cualquier bosque de agua. De hecho, un bosque de agua se caracteriza por tener justamente presencia de musgos que cumplen esta función para absorber, retener contaminantes del agua, ayudar a la filtración y mejorando, por supuesto, la calidad de agua de los arroyos y los cuerpos de agua cercanos. Algo muy importante, ya que estas plantas se alimentan pues de los nutrientes disueltos en estas aguas. Y por supuesto, es un excelente método de captura de carbono. Por supuesto, aunque muy pequeños, estas plantas contribuyen de manera significativa en los bosques y en los ecosistemas donde se desarrollan, ayudando, por supuesto, a mitigar los efectos del cambio climático y ser almacenadores de estos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Así es. Y pues bueno, hablando acerca, por ejemplo, de en qué ambientes o en qué zonas es donde normalmente los vamos a encontrar, y de esta manera para que ustedes también entiendan cuáles son los cuidados que requieren este tipo de plantas, pues bueno, son principalmente lo primero que tienen que saber es que se les llama briofitas a este tipo de plantas.
También pertenecen como a este grupo de las hepáticas, antoceros, entre otras plantitas, que son algunas que están asociadas justamente a ellas. Y pues bueno, los musgos van a ser plantas que van a preferir ambientes húmedos o sombreados, van a encontrarse en una gran variedad de hábitats, como ya lo mencionábamos, bosques, zonas rocosas, suelos húmedos, en la banqueta de las casas, aquí en las ciudades, sobre las paredes, por ejemplo, de ladrillos, donde sea que puedan crecer, ahí van a crecer estas plantitas. Son muy buenas porque les comentaba, sobreviven a condiciones en muchas ocasiones de sequía por periodos muy largos. Ya posteriormente, cuando empiezan las épocas de lluvia, pues bueno, vuelven a reactivarse, vuelven a vivir, por así decirlo, y tienen, pues bueno, a muchos organismos asociados. Aunque estén secos, la mayoría de los microorganismos que viven entre ellos, lo que sucede es que entran como en un estado de latencia. ¿Qué es esto? Como que se duermen, hagan de cuenta, como si hibernaran, y hasta que tienen de nuevo las condiciones adecuadas para revivir o volver a activarse, se activan y entonces siguen viviendo y reproduciéndose. Entonces vamos a encontrar, la verdad es que son plantas maravillosas. Justo estamos viendo algunos microorganismos que son de los que podríamos llegar a encontrar entre el musgo. Y entre ellos, un animalito bastante peculiar que podemos encontrar fácilmente en este tipo de plantas se le llama tardígrados o osos de agua. Si ustedes quieren ver un tardígrado o un oso de agua en vivo y en directo, aquí se los traemos. Aquí justamente aquí tenemos ahorita la imagen de este tardígrado que parece hombre Michelin sin cabeza y con varias extremidades. Así es. Si lo quieren ver ustedes al microscopio, lo que pueden hacer es saquen unas gotitas de agua de algún musgo y búsquenlo en microscopio y se ve como tenemos ahí en la imagen de la verdad que pantalla. Es maravilloso lo que mencionas justamente, Marisol, de cómo estos organismos se adaptan también a las condiciones de los musgos. Y de hecho decidimos platicar precisamente este tema con ustedes, ya que nos encontramos en sede justamente en la Ciudad de México y justo estamos en temporada de lluvias y ahorita es cuando los musgos reverdecen, los musgos vuelven a colonizar las zonas urbanas, las zonas periurbanas, rurales, y la verdad que es increíble toda la faena de biodiversidad que almacenan. Y la verdad que siempre es bonito. A mí siempre desde pequeño me gustaban los musgos porque era como el terciopelo natural, como la alfombra natural. De hecho, si alguna vez han tenido la oportunidad de acariciar un musgo, se siente bonito, se siente suavecito. Hay que respetarlo. Claro, los musgos no necesitan besos, ni abrazos, ni caricias. Lo que quieren es un lugar donde tengan un suelo adecuado para ellos, un lugar con protección, sin exceso de radiación solar. Pero por supuesto, ver este tapiz es impresionante y desafortunadamente mucha gente piensa que el musgo es muy fácil de cultivar, muy fácil de cuidar, cuando realmente son de las plantas que requieren más tiempo, requieren meses, inclusive años para establecerse, poder desarrollarse y colonizar justamente estos lugares. La verdad que los musgos son indicadores de sustratos con ciertas características, no hay una perturbación tan abundante. Vamos, son espacios muy importantes que en verdad se los digo, tenemos que cuidarlos, no los arranquen, no los desprendan, no los tallen, no vayan y saquen, no compren musgo en Navidad, por favor, se los pido. La mayor parte del musgo que se vende en Navidad es de tráfico, viene del cerro, viene desgajado del monte, entonces no hay que hacerlo y hay muchas alternativas. Puedes sembrar pasto, regras, trigo, avena para hacer tu nacimiento, puedes comprar plantas con los productores justamente, pero ya deja de poner musgo en los nacimientos, eso no va, nos estamos sacando los musgos justamente de nuestros alrededores de bosque de agua, y existen muchas alternativas, hasta puedes poner paja, serrín pintado, lo que tú quieras, hay muchas formas de hacer justamente nacimientos sostenibles o sustentables, y aparte, no creas, decir, ay, me puedo llevar el musgo para sembrarlo en mi casa, y quede, no funciona así de esa forma, tiene que haber un establecimiento del suelo, de los esporofitos y de varios puntos. Así es, de hecho, lo que pueden hacer ustedes también, o bueno, tienen que tener en cuenta, es que los musgos tienen simbiosis con muchos hongos micorrízicos y estos le ayudan justamente a los nutrientes del suelo a poder llegar correctamente a otras plantas o mantenerse en el suelo y pues bueno, tener una muy buena asociación con las plantas a las que están asociadas. Entonces, entre estas son las razones de la importancia ecológica de este tipo de plantas que son preciosas.
yo creo que bien lo mencionas, Juan, hay que buscar alternativas, hay que ser más conscientes de lo que estamos adquiriendo en casa y pues bueno, buscar otros métodos que, bueno, podemos utilizar, ¿no? Hay plantas rastreras que pueden simular algo parecido a lo que nos brinda los musgos y que, bueno, no tienen un crecimiento tan lento como en este caso son este tipo de briófitas, ¿no? Un aspecto importante es que si tú estas plantas en tus cultivos son excelentes Así indicadores es. que ayudan a entender que, primero, indicadores de humedad. Tus plantas tienen una humedad elevada o una humedad más allá de lo normal. Tienen una presencia de luz tenue, su intensidad de luz no es muy fuerte. Esto es muy bueno, sobre todo justamente para el cultivo de algunas orquídeas epífitas, plantas epífitas, helechos, plantas asociadas justamente a los bosques. Y la verdad que es maravilloso ver cómo justamente las orquídeas, la corteza se empieza a llenar de estos musgos. Por supuesto, para poder llegar, depende de su ciclo de vida. En este caso hablamos, como bien se mencionó, de un esporofito, de un gametofito. Y en este caso no son semillas, son justamente esporas, las cuales justamente dan origen al cuerpo reproductivo, que es justamente el gametofito, que posteriormente va a generar un esporofito. Entonces lo que nosotros estamos viendo realmente es la parte del cuerpo del gametofito justamente de la planta. Esto es algo muy importante mencionar. Por lo tanto, no es que se tengan semillas, que se cultiven, se puedan comprar. No es así tan sencillo el tema de la crianza y el cultivo justamente de los musgos, que sería el término correcto, el cultivo de musgos. Pero lo importante es entender que mientras tengamos lugares con ciertas condiciones, estos son los primeros organismos también en colonizar cuando hay eventos estocásticos, por ejemplo, un incendio, que acabe una isla totalmente, por ejemplo, los musgos son justamente algunos de los organismos que van a empezar a colonizar estos espacios, son los que nos ayudan a preparar el suelo, a enriquecerlo. De hecho, uno de los musgos más vendidos a nivel mundial, y esto es de cultivo hablando, fíjense muy bien, esta es la importancia de los musgos en nuestro cultivo. No solamente se trata de tenerlos en nuestras macetas verdes y que ayuden justamente a tener una mayor estética, no, nos ayudan a regular la temperatura, regular el agua, tener microbioma, tener, por supuesto, hongos y bacterias asociados a ellos, también otros organismos. Pero aunque tú no lo creas, los musgos son necesarios en el cultivo. Déjate platico. En Canadá tenemos la presencia del musgo sphagnum. El musgo sphagnum en Canadá, justamente, y en otras zonas también igual de Norteamérica, no solamente Canadá, crecen de forma abundante. Déjame decirte que, de hecho, si no se utilizara de forma sostenible este musgo, la turbera entraría en un colapso y entraría en un tema justamente en el cual los recursos para seguir creciendo el musgo entrarían en graves problemas. Por eso, todo el musgo, por ejemplo, peat moss que viene de Norteamérica, tiene un aprovechamiento sostenible. No te preocupes, al contrario, de hecho, el Producto Interno Bruto justamente del país, casi cerca del 4 al 5%, depende de la importación del musgo peat moss para jardinería, para macetas, plantas carnívoras, orquídeas, cualquier planta que requiere una alta concentración de retención de humedad, mantener un pH bajo, no tener tantos nutrientes, captar mucha agua, depende de este musgo. Entonces, hoy en día, la presencia de los musgos en nuestros cultivos, tanto están vivos como justamente lo fueron. Y a veces es muy interesante porque a veces del musgo peat moss salen justamente sphagnum vivo, por ahí justamente que tienen como dados algunos profitos, o podemos ver inclusive la presencia de helechos asociados, ¿no? También a esto, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Al año, 2 años vemos justamente cómo se cumplen estos complejos ciclos de vida. Y esto es algo muy interesante. El musgo hoy en día en los cultivos de plantas como violetas, anturios, orquídeas, plantas carnívoras, plantas justamente ricas en pantanos, están muy presentes. Así es. Entonces, recapitulando, podemos tener una reproducción sexual por medio del esporofito y una reproducción asexual por medio de la fragmentación o gemación, se le puede llegar a decir, que es justamente esta división de la planta, ¿no? Como tal, que es todo lo que estamos viendo. Ah, sí. Entonces, recuerden que lo que se observa es el gametofito, es esa fase predominante de hojitas pequeñitas con tallos, y el esporofito pues van a ser esos como pequeños tubitos o tallitos que después
van a liberar justamente todas las esporas. Ahí lo estamos viendo en pantalla, esos como pelitos que sobresalen. Pues bueno, esa es su forma de reproducción sexual. Entonces, esa es la manera en la que estos se van a reproducir. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos algún musgo ya en casa que por alguna razón llegó a nuestras manos, ya sea en alguna planta, ya sea que sin querer, antes de escuchar justamente este programa, adquirieron musgo? ¿Qué vamos a hacer justamente si ya lo tenemos en casa? ¿Cómo los vamos a cuidar? Pues lo que importante es mencionar que debido a sus bajos requerimientos de nutrientes y su capacidad para prosperar en condiciones de sombra y humedad, necesitamos justamente buscar espacios. Los musgos, a diferencia de otras plantas, no requieren tanta intensidad de luz, requieren tener un ambiente bastante húmedo, por supuesto. En este caso, como bien lo mencionas, se han utilizado antiguamente, por ejemplo, para la generación de coquedamas. Así es. En nuestro país no hacemos musgo con coquedamas porque es Cuadros vivos. ilegal, cuadros vivos, utilizamos otro tipo de materiales como fibras. Déjame decirte que sí hay musgos con aprovechamiento, con tasa de aprovechamiento sostenible, pero son muy pocos y es caro este musgo cuando justamente tiene una tasa de aprovechamiento y lamentablemente no compite en el mercado con el tráfico ilegal, por eso todavía sigue existiendo. Pero trata de evitar usarlos. De hecho, cuando tú compres alguna planta en algún vivero, que ese suelo tiene justamente mucho tiempo, va a incluir ahí un poquito de musgo, puedes llevarte y comprar esa planta y bueno, ahí viene ya justamente esa carga de musgo que puede adaptarse siempre y cuando tengas esas condiciones. Es muy importante entender que en el caso de ellos, pues también son bioindicadores de presencia de herbicidas, pesticidas, por lo tanto siempre se van a asociar a cultivos agroecológicos. Así es. Busca lugares húmedos o que guarden humedad ambiental. Si no tienes algún lugar en casa de esta forma, lo que puedes hacer es optar por hacer, mantenerlos como en un terrario de cristal o en lugares encerraditos para que puedan mantener más la humedad y crezcan de una manera adecuada. Y pues bueno, pues sí, si quieres añadirlos a los terrarios sin comprarlo, solamente los que ya tengas en casa, pues bueno, lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, esas serían las recomendaciones justamente para esta parte del musgo. Y tener mucha paciencia. Recuerda que su adaptación puede tardar meses y años. Entonces, no es una planta que justamente en semanas ya se establezca. No, tiene que colonizar poco a poco y una vez que lo haga, pues va a permanecer justamente ahí. Y sobre todo, hoy estamos viendo estas imágenes de cómo crecen en las rocas, cómo crecen en los árboles, cómo crecen en las cortezas, en diversos puntos justamente también de materia orgánica e inorgánica. Necesitan cumplirse varios aspectos justamente del suelo, mantener un pH adecuado para que ellos puedan tener una buena asimilación de nutrientes y van a estar justamente bien. Así es. Y pues bueno, se tienen muchísimas especies de musgos. Si ustedes se dan cuenta, nada más en las imágenes, van a ver que la forma de crecimiento de cada uno de los musgos es distinta. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad o la curiosidad, acérquense así como que con una lupa a ver cada musgo que se encuentren y se van a dar cuenta de que son especies diferentes. Entonces, la verdad es que ahora sí los llevamos hicimos como un microviaje a los lugares más pequeñitos, más chiquititos de la Tierra y pues bueno, estamos viendo este tipo de plantas. Así es, y aunque no lo creas, el sustrato base de musgo vivo, por ejemplo, que sería el musgo esfangum, pero de origen chileno, el cual también tienen ellos aprovechamiento y se exporta justamente a varias partes del mundo, lo venden vivo. Más o menos el litro de musgo vivo tiene un costo entre 600 a 800 pesos mexicanos, lo que equivaldría justamente entre 40 a 50 dólares más o menos americanos. El litro, es decir, el volumen de este musgo se vende y tiene ese precio y por supuesto puede ser mucho mayor a veces el precio de las plantas que los contienen. Entonces es muy importante pues mantener estos ejemplares de plantas, no los tires, no los deseches, no es plaga, no es lama. Las lamas son algas, que son clorofitas u otro tipo de organismos, no es musgo. El musgo siempre justamente va a dar esta capacidad a los ecosistemas para poderse volver a regenerar y por supuesto también tu huerto, tu invernadero, tu jardín. Entonces, respétalos, cuídalos, aprécialos y es una bendición justamente tener estas plantas bioindicadoras. Así es. Y pues bueno, con esto estaríamos llegando al final justamente del programa. Esperamos que les haya gustado mucho esta información que les venimos brindando el día de hoy.
y pues bueno, que a partir de ahora ustedes puedan justamente pues ser más conscientes, explicarle todo esto que platicamos ahorita a algún conocido o algún vecino, que sepan que tal vez les gusta el musgo o que quiere arrancar musgo de cualquier lugar de su casa. Y pues bueno, ahora le expliquemos por qué no debemos hacer esto. Así es, exactamente. Si quiere tener otras plantas que crezcan rápido, ya saben, pasto, cultiven si quieren. Pero no, el musgo tiene que tener justamente todas estas condiciones especiales de cultivo, y cuando cultivas musgo también cultivas y crías justamente biodiversidad. Recuerda que el Hospital y Centro de Conservación de Plantas existe. Estamos en Huemanco, en el mercado de plantas y flores. Podemos atenderte los días miércoles, viernes, sábado y domingo en un horario de 11 a 4 de la tarde para que estas plantas se te realice un diagnóstico y se establezca un tratamiento para tus ejemplares y se puedan cuidar, por supuesto. Recuerda que te saluda el doctor Planta, Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, ACI. Se despide de ustedes la bióloga Maricel Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. Recuerda que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Y por supuesto, nos vemos en una edición más, aquí mismo en Hospital de Plantas, transmitido por ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas, por ADR Networks, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.